Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Amazonía 21. Luego de la alegría con los chicos del Habla Huambrillo, estamos aquí para compartir la información, las novedades, los comentarios, las entrevistas y también las buenas nuevas que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Amazonía 21 por los 93.9 de tu radio, La Voz de la Selva. Por eso te digo, ven y canta conmigo, cante con calma, atrévete amigo. Me gusta jugar con mis amigos y hace unos instantes nada más se ha dado a conocer el fallecimiento de el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, y a víspera de cumplirse 29 años de aquel 12 de septiembre cuando fue capturado y condenado a cadena perpetua. En un día como hoy, que se recuerda también el atentado a las Torres Gemelas, 11 de septiembre, y también un 11 de septiembre fue derrocado el presidente elegido democráticamente en el país hermano de Chile, Salvador Allende, producto de un golpe militar. Momentos de la historia que recordamos, momentos que se vienen al presente después de tanto sufrimiento de este país desangrado muchas veces, pero lo importante también es que podamos sacar las mejores lecciones de cada uno de estos momentos para ser mejores peruanos, para ser un mejor país, para integrarnos, para mirar también a las zonas rurales, para entender que hay una serie de necesidades y demandas que merecen ser atendidas y que el Estado tiene que salir de las grandes ciudades, tiene que salir de la capital, Lima, para que se pueda sentir, en el caso nuestro, en la región Loreto, también en las provincias de esta extensa región, la más grande del país, y sobre todo allí en frontera con Ecuador, con Colombia, en la frontera con Brasil, allí por el Yavarí Mirí. Es decir, es eso lo que se pide, es eso lo que se quiere, y ojalá pronto podamos sentir que hay políticas públicas, que hay decisiones políticas por parte de nuestros gobernantes, por parte de nuestras autoridades en todos los niveles, para integrarnos, para que esté el Perú y el Estado y el gobierno como tal presente también en los poblados más alejados, los que están en línea de frontera, los que están en zona rural, para el hombre y la mujer del campo que también trabaja de sol a sol por la grandeza de este querido país nuestro. Son ya las 12:06, estamos en vivo, señoras y señores. Esto es Amazonía 21. Me gusta cantar y bailar a compás, eso me fascina y se alegra mi vecina. Me voy a la cocina, se tacacho con asesina ya. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. La problemática indígena ha estado también latente en esta semana que termina. Lo que ocurre en el lote 8, ¿sí? Allí en Trompeteros, lo que ocurre en Zaramurillo también es tremendamente preocupante. Allí en el río Corrientes, el segundo. Pero en el lote número 8 hay toda una manifestación fuerte que busca, que requiere la presencia del Ejecutivo para iniciar la mesa de diálogo sobre las agendas definidas. Tras 70 días de movilizaciones en el lote 8, sin tener respuesta por parte del Ejecutivo, las comunidades en pie de lucha solicitan la presencia del premier del Consejo de Ministros o del presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, para abordar los temas de la agenda definidas entre las federaciones indígenas. Hasta el momento, hasta que estamos compartiendo el programa con ustedes,
no hay una respuesta concreta a este pedido por parte de los pueblos indígenas de la zona de el lote número 8. Sin embargo, hay que señalar que el premier, el señor Guido Bellido, ha estado en la ciudad de Iquitos el día viernes. Sí, el día viernes ha estado el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en la ciudad de Iquitos y ha tenido ha viajado hacia la zona de Zaramurillo porque tenía información que ahí hay una demanda que tenía que ser atendida. Así lo ha expresado él en conferencia de prensa brindada a periodistas de la ciudad de Iquitos, y han dado a conocer que hasta el día sábado, vale decir hasta hoy, esperan que el presidente del Consejo de Ministros, que el Consejo de Ministros decrete el estado de emergencia para atender la problemática de Zaramurillo. Y si es que eso procede, el día de hoy estarían extendiendo la protesta, o en todo caso la tregua, por unos días provinciales que pudieran llegar de 30 a 60 días, según han explicado los dirigentes indígenas, como por ejemplo el APU de Zaramurillo, Juan Navarro. Se espera que puedan atender esta demanda. Lo que ven con positivismo es que el mismo premier ha estado en Zaramurillo. Sin embargo, también recuerdan que no es el primer presidente del Consejo de Ministros, no es el primer representante de alto nivel del Ejecutivo que llega a zona petrolera, a zona de protesta, a zona de conflicto, y que sin embargo luego de una serie de ofrecimientos se han olvidado. Esperan que en esta oportunidad no ocurra lo que hasta el momento siempre se ha dado cuando se desata un conflicto en zona petrolera y afecta a las comunidades indígenas. Esto es Amazonía 21. Estás escuchando Amazonía 21. Son las 12:10 y esa es la buena nueva, que estamos en directo, estamos aquí, y por eso vamos a hacer posible que podamos establecer contacto telefónico. Vamos a tener sorpresas para nuestros oyentes, para todos aquellos que están allí. Les anunciamos que a partir del próximo programa, vale decir el próximo sábado y los subsiguientes, vamos a tener de tanto en tanto novedades, algunos presentes, algunas cosas que motiven la llamada, el comentario, y también, por supuesto, identificación de los temas que podamos comentar, que podamos escuchar la opinión siempre valiosa por parte de ustedes. Así que a estarse atentos, que venimos con mucho, mucho más en los próximos programas. Ahora nos toca presentar la primera entrevista del día de hoy, y nos place por ello presentar a la señora o señorita Julia Urrunaga, que nos tiene un comentario, una entrevista en torno a la situación de la deforestación que se registra en nuestros bosques. Por eso es importante que podamos escuchar a Julia Urrunaga, que de la Agencia de Investigación Ambiental nos habla sobre cómo afecta la tala ilegal en la Amazonía peruana. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, ahora tenemos el gusto de presentar en el programa a Julia Urrunaga de la Agencia de Investigación Ambiental para hablar sobre un tema que tiene que estar ahí también latente en cuanto a la preocupación y la atención de los amazónicos y de toda aquella persona que considera que este es un lugar que se debe cuidar y se debe valorar. ¿Cómo afecta, entre los peligros que tiene la Amazonía, la tala ilegal? ¿Cómo afecta la tala ilegal a la Amazonía peruana precisamente? ¿Cómo está Julia Urrunaga? Gracias por atendernos. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. El
es una pregunta muy amplia y en realidad tiene muchos ángulos, ¿no? Pero quizás yo empezaría por el lado más duro, más crudo, que es que la tala ilegal mata, ¿no? La tala ilegal mata a las personas que tratan de parar este delito y esta corrupción, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente durante la época de la pandemia han sido asesinados casi una docena de líderes indígenas en diferentes zonas de nuestra Amazonía, acá en el Perú, por haberse opuesto a las acciones de invasores de terrenos, gente que quiere apropiarse de sus bosques y gente que quiere robar los recursos, ¿no? Entre ellos la madera. Creo que ese es el impacto más duro y más extremo. Y en el camino tenemos varios otros, digamos. Lo más obvio es quizás lo que tienen que ver con el tema ambiental, con el tema de los bosques, con la degradación de los bosques, con la pérdida de la biodiversidad, pero algo también que nos afecta a todos en la cotidianidad y que es la corrupción, ¿no? Porque para que pueda haber tala ilegal, para que la tala ilegal sea económicamente beneficiosa, tiene que haber corrupción. Y una autoridad que es corrupta o que se corrompe para un tema, como puede ser la tala ilegal, ya es una autoridad corrupta para todo lo demás. Lo que justamente quería esa precisión. Claro, la tala ilegal mata, señala usted, y esa es una cruda realidad, pero el cómplice directo de estas mafias que talan nuestros bosques está lamentablemente en los niveles de la oficialidad, en los niveles de decisión, los que deberían ser los principales protectores y custodios de que las cosas se lleven en el marco de la ley. Pero esta corrupción deforesta también, esta corrupción no hace sino convertir a nuestros bosques en desiertos, lamentablemente en muchos puntos de nuestro país, de la Amazonía peruana. Es cierto, y lo vemos cada vez más, ¿no? Como decía usted, definitivamente la tala ilegal necesita de la corrupción, y la corrupción pública y la corrupción privada, ¿no? Porque para que yo pueda, es una combinación necesaria, lamentablemente, para que yo pueda vender la madera que he talado ilegalmente, yo como un actor privado, digamos, como un talador ilegal, necesito que una autoridad me otorgue la documentación como si yo hubiera sacado esa madera de un lugar legal, ¿cierto? Entonces, con la corrupción privada no basta, con la corrupción pública no basta, necesitas la articulación de las dos, ¿no? En fin, eso por el lado de la corrupción. Por el lado del impacto sobre los bosques. Muchas veces dicen que la tala ilegal en realidad no deforesta porque la tala ilegal normalmente no hace tala rasa, ¿no? O sea, no entra y corta todo el bosque. Entra y saca madera, saca árboles de modo selectivo. Los árboles por los que les pagan más o los árboles por los que tienen algún pedido. Pero aquí hay que tener en cuenta que para sacar esos árboles de gran valor, normalmente abren caminos, ¿no? Abren caminos y además caminos por los que después van a venir otros actores a seguir deforestando, ¿no? Entonces, se concibe también la tala ilegal como esa punta de lanza que abre el camino que va a terminar destruyendo al bosque, ¿no? Entonces, en algunos casos no es que destruye el bosque en sí misma, pero que abre el camino, y además abre el camino no solamente físico en el bosque, sino también el camino de la corrupción. Eso por un lado, pero también obviamente tenemos situaciones en las que se hace, sí, tala rasa y esa madera entra al mercado como madera ilegal también, ¿no? Y también, nuevamente, lavada con documentos facilitados por autoridades corruptas. Hay un tremendo poder económico detrás de todo eso también, y una forma de distraer por parte de las instancias oficiales en nuestro país es que se sanciona, como en todo tipo de corrupción, a los más pequeños, incluso a los pobladores que extraen madera para sus usos personales, domésticos, e incluso hemos visto casos escandalosos de que han sido condenados y han ido a parar en la cárcel por
sacar de sus bosques 2 o 3 árboles para hacer que el local comunal o reforzar la escuela del pueblo. Y sin embargo, por otro lado, hay una total miopía ante esa mafia que justamente opera allí. ¿Qué se puede hacer, diríamos, para no estar en permanente mirada de preocupación, pero también pareciera que de conformidad a veces de muchos sectores, para que desde esas instancias de decisión se corrijan las cosas? Sí, efectivamente, vemos a veces que a veces la reacción facilista, ¿no?, de algunas autoridades para mostrar o para aparentar que están mostrando resultados es pues detener a la persona que tenía la motosierra en la mano y que cortó el árbol, ¿no?, que obviamente es el lado más débil de esta cadena, y es la persona además que no se está haciendo millonaria, ni mucho menos. O sea, incluso si está cortando ese árbol para luego entregárselo a un maderero ilegal, esa persona va a ganar 10 soles, 50 soles, o sea, no es quien se está beneficiando, ¿no? Esa madera, conforme va avanzando en la cadena de comercialización, se va transformando en miles de dólares, ¿no?, y en millones en algunos casos, obviamente a la hora de proyectar la escala. Eso es lo que se tiene que luchar, porque tratar de perseguir al que corta el árbol, además no tiene ningún nivel de eficiencia, ni eficacia, porque el que quiere comprar madera ilegal le va a pagar va a contratar a 10 más para que compren la madera, para que le corten la madera, ¿no? Entonces, eso no va a detener el delito, eso no va a detener el comercio ilegal, ¿no? Lo que se tiene que hacer es poner barreras que no permitan la comercialización de esa madera. Entonces, empezando por el tema de esa corrupción con la que empezamos, con la hablamos al comienzo, la corrupción pública que permite que esos inventarios forestales falsos, ¿no?, que presentan algunos malos inversionistas, sean validados, ¿no? Entonces, si las autoridades entran a sancionar a los malos funcionarios que están validando inventarios forestales falsos, que están permitiendo el lavado de madera, con eso ya se haría un golpe mucho más fuerte a la tala ilegal, ¿no? Porque no les estás limitando la comercialización. Y eso es bien fácil, ¿ah? O sea, lamentablemente yo no entiendo por qué no se hace, porque es algo muy fácil. Las personas a nivel nacional que tienen en su poder validar estos planes de manejo falsos son pocas docenas. O sea, no es... En cambio, las personas que pueden estar cortando árboles ilegalmente son miles, ¿cierto? Entonces, por un tema de eficiencia y eficacia. Nuevamente, el privado que está haciendo un inventario forestal falso, tampoco son muchos. Los regentes, los que antes se llamaban consultores forestales, que ahora se llaman regentes forestales, que tienen la capacidad de hacer, o que han estado haciendo esos planes falsos, son 200, 300 personas en todo el país, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que tomar acciones y acciones de verdad. Sancionar a la persona que corta un árbol con prisión, además, es abusivo y absolutamente ineficiente, además, para luchar contra este flagelo, ¿no? Lo que se tiene que hacer es ir a las instancias donde realmente se afecta el negocio, la comercialización, ¿no? Y, por ejemplo, justamente hace unos días acaba de sancionarse en Estados Unidos un caso que fue muy famoso, que un tema de tala ilegal y comercialización de madera ilegal peruana que llegó a Estados Unidos, el caso Yacucalpa, el famoso caso Yacucalpa. Hace unos días ha salido una resolución, una nota de prensa de las autoridades del gobierno norteamericano informando que ya se sancionó al que importó esa madera, ¿no? Esa madera se destruyó, además. Las autoridades norteamericanas obligaron a la destrucción de esa madera cuando se demostró que era de origen ilegal. Entonces ahora, en esta otra parte del proceso, ya se demostró que más del 92% de la madera de esta empresa era ilegal. La empresa se ha declarado culpable y ahora tiene que cumplir con una serie de sanciones. Se ha declarado culpable de haber comprado sin averiguar bien,
¿no? Porque según la ley norteamericana, incluso si tú no sabías que la madera era ilegal, cometes un delito por no averiguar. Entonces estas personas se han declarado culpables de un delito y ahora están siendo sancionadas. Y esto nos afecta directamente acá al Perú, porque ese caso que ya culminó en Estados Unidos por la importación de esa madera, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos sanciona por lo que entra a su país, acá todavía no ha terminado. De hecho, creo que todavía ni siquiera va en acusación fiscal. La parte de la exportación ilegal. Estados Unidos ya sancionó la importación ilegal de la madera que llegó en el Yacucalpa. El Perú sigue investigando la exportación ilegal de la madera que salió en el Yacucalpa, ¿no? Pero esto debería ser un impulso y un ánimo para los fiscales, ¿no? Porque a ese nivel es al que se tiene realmente que trabajar, si es que se quiere tener un impacto. Regresando a lo que usted decía, sancionar a la persona que corta el árbol para hacer algo en su comunidad o digamos, para su propio uso, eso no tiene ningún sentido. Eso es un abuso del poder, ¿no? En el aspecto económico, ¿qué información manejan ustedes de si es rentable la extracción ilegal o que exista una política de manejo serio, responsable de los recursos forestales, de nuestros bosques, de nuestra Amazonía peruana, con un manejo responsable y que eso también signifique mermar tremendamente la corrupción? ¿No generaría mayores ingresos para la comunidad, para el hombre amazónico, para el que se dedica a esta actividad, para el sector público y privado? Bueno, a la hora que eliminas a todos los que están recibiendo coimas y corrupción, habría espacio para que se desarrolle una industria honesta, una industria transparente, ¿no? Y que obviamente trae mucho más beneficios. A la hora que una industria opera dentro de la ley y que no tiene que andar pagando coimas, se vuelve mucho más eficiente y puede traer beneficios para las comunidades, para su propia comunidad, ¿no? Tanto las comunidades locales como las comunidades indígenas. Definitivamente. Además, luchar contra la corrupción en el sector forestal no solamente va a beneficiar al sector forestal, va a tener un impacto positivo también sobre las otras actividades que estos funcionarios también tienen a su cargo, sobre el tema de minería, sobre el tema de otro tipo de extracción de recursos, ¿no? Porque a la hora que un funcionario ya ha sido corrompido, ya no piensa en el bienestar de su comunidad, ya solamente piensa en su bolsillo, ¿no? Entonces acá yo creo que hay un gran incentivo para luchar contra estas mafias. El problema es que, como usted decía, a veces parece difícil entender por qué tienen tanto poder, por qué consiguen bloquear tan bien las investigaciones, por qué consiguen que no se sancione pues a los regentes forestales, que no se sancione a los funcionarios, que está documentado y demostrado que han producido y validado inventarios falsos. Esa es documentación oficial y eso lo tiene el Estado en sus manos desde hace años, ¿no? Y sin embargo no lo hacen. O sea, cuando Sinfor entra a hacer una verificación de campo y encuentra que el inventario forestal era falso, que los árboles no existían en el campo, ahí está clarísimo que cometió fraude el que hizo el inventario forestal y cometió fraude el que lo validó. Entonces, esas dos personas de inmediato se les debería abrir proceso y sancionar, ya sea administrativamente, civilmente y penalmente, ¿no? Yo creo que si se empezara a hacer 10, 15, 20 procesos contra esos malos funcionarios y malos inversionistas, bien rápido empezaríamos a ver cambios, ¿no? Se crearía un precedente, ¿no? Claro, se crearía un precedente y un incentivo. El problema es que ahora, usted hablaba del tema económico, ahora en teoría económica, digamos, lo que tenemos es que es demasiado barato ser ilegal y es demasiado caro ser legal, porque la posibilidad, barato en el sentido de que la posibilidad de que te atrapen es mínima, casi nula. Y si te atrapan, que te sancione, menos aún, ¿no? Porque en el caso de Yacucalpa, usted sabe, los atraparon, o sea, se encontró y se detectó toda esa gran cantidad de ilegalidad y sin embargo, ¿quién ha pagado? Nadie. Nadie ha sido condenado a nada, sí, ¿no? pues. Entonces, se vuelve, económicamente se vuelve demasiado barato
ser ilegal. Casi no hay un incentivo por ser legal. Se le facilita el camino a la ilegalidad y eso justamente es producto de la corrupción, ¿no? Exacto. La corrupción que es cómplice del delito, pero además también las autoridades que no investigan y que no sancionan, ¿no? Y ahí sí eso ya va más allá de la autoridad forestal regional. Ahí tienen que entrar también Contraloría, tiene que entrar también Fiscalía, ¿no? Procuradurías. Ahí ya entran otras autoridades del Estado que tendrían que estar sancionando para dar el ejemplo y para que entonces uno diga, no, espérate, si yo me meto en esto, claro, puede que gane, pero si pierdo, lo pierdo todo. No vale la pena el riesgo. Eso es lo que tenemos hacia eso yo creo que tenemos que apuntar como sociedad, a que el riesgo de ser ilegal sea tan alto que ya no sea atractivo. En este momento el riesgo es mínimo, o sea, casi no existe. Ojalá podamos tener esas reacciones por parte de nuestras autoridades con reacciones en conjunto, multisectoriales, estos mega operativos que se ve a veces para otras cosas en el país, que también podamos ver que están unidas para hacerle frente y sientan estas mafias, estas organizaciones criminales, que hay un escollo muy duro que van a tener que enfrentar si es que se siguen dedicando a talar nuestros bosques. Yo le agradezco mucho que nos haya permitido conversar con usted y que nos haya alcanzado estos importantes datos. Gracias, Julia Urrunaga, de Agencia de Investigación Ambiental, por haber conversado con Amazonía 21 de Radio La Voz de la Selva. Gracias, y solamente un mensaje final, no? si me permite. Yo creo que acá lo importante es que todos como sociedad empecemos a indignarnos y a exigir cambios. Porque a veces sentimos que lo que pasa en el bosque, incluso cuando estamos en una región amazónica, lo que pasa en el bosque no afecta a los que están en las ciudades. Y eso es falso, porque la corrupción nos afecta a todos, para empezar. Más allá de que el tema de bosques también nos afecta a todos. En otros países donde hemos visto situaciones similares y donde hemos visto luego que ha habido grandes reacciones del gobierno, ha sido porque la ciudadanía, al darse cuenta del nivel de corrupción, ha tomado las calles y ha protestado y ha exigido cambios, ¿no? Ha exigido que se saque a los operadores corruptos. Y quizás eso es lo que nos está faltando acá, que todos como ciudadanos sintamos que este no es un delito que pasa por allá y que afecta a terceros, sino que nos está afectando a todos, nos está robando el bosque a todos, nos está robando el oxígeno y el futuro a todos. Responde en las encuestas LBS 939 de la Selva, su voz. Agárrense de las manos. ¡Alto! Antes de tomarse de las manos, piensa en el coronavirus. Lávese bien con bastante agua y jabón y evite estrecharse la mano como saludo. Es un mensaje de Radio La Voz de la Selva. En estos tiempos de crisis y de emergencia, nos unimos en oración y acción. La Santa Misa desde la Iglesia Matriz. Quédate en casa y seamos partícipes de esta comunión espiritual desde nuestros hogares. La Santa Misa por los 93.9 de Radio La Voz de la Selva. LBS 939 FM. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Estamos de vuelta, este es Amazonía 21 y amenaza con llover en la ciudad de Iquitos, porque también las predicciones de Cenami en la región Loreto es que estos días, sobre todo el de fin de semana y este sábado, se tiene que registrar, digo porque aún no termina el sábado, un friaje más en la selva, un día de frío e incluso que caiga una lluvia fuerte, pero lo que tenemos es una garúa tímida, se ha encapotado el cielo, está gris, muy extraño para la costumbre de ver un cielo despejado, de pronto con sus nubes blancas, pero con un cielo azul
un cielo despejado, limpio, así que de todas maneras a tomar las medidas de prevención. A las 12:32 damos la cordial bienvenida al programa a la persona que se encargará del comentario del día de hoy, y nos referimos a Karen Puerta, quien va a compartir con nosotros su comentario en Amazonía 21. Así que le damos la cordial bienvenida para que nos hable sobre las habilidades blandas y por qué son importantes para nuestro desarrollo personal y laboral. Karen. Amazonía 21. Soy Karen Puertas y quiero hablarles en esta oportunidad sobre qué son las habilidades blandas y por qué son importantes para nuestro desarrollo. Las habilidades blandas se relacionan con la manera en la que trabajas. Estas incluyen habilidades interpersonales, es decir, entre las personas, comunicativas, de escucha, gestión del tiempo, empatía, entre otras. Por lo general, se buscan candidatos, por ejemplo, en el mercado laboral, con habilidades blandas. ¿A qué llamamos? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en un empleo que se realizan trabajos de manera exitosa, un colaborador puede ser muy técnico, altamente técnico, pero poco empático, poco comunicativo, poco solidario, poco colaborador. Esto hace que el personal técnico pueda ser calificado de manera con estándares muy altos, pero con habilidades blandas y capacidades para integrarse con el resto del equipo con calificación muy baja. Una persona puede tener excelentes habilidades técnicas y específicas para el trabajo, pero si no puede gestionar su tiempo o trabajar en equipo o ser empático con los demás, es posible que no tenga el éxito en su empleo y por ende el desarrollo de sus capacidades y de su oportunidad laboral. ¿Por qué son importantes las habilidades blandas? Las habilidades blandas son importantes para el éxito de la mayoría de las personas, porque tienen que ver con el eje de la capacidad interior de poder llevarse bien entre los miembros de un equipo diferente, ¿no? Cualquier trabajo requiere que sus colaboradores puedan adquirir habilidades blandas. Otra razón es que los colaboradores que poseen habilidades blandas pueden transferir estas habilidades al resto de su equipo de trabajo y puede aplicarlas de manera sabia, de manera eficiente, de manera eficaz en el momento en que se presenten o problemas, conflictos u oportunidades de mejora que se tengan que solucionar. También es muy buscado un colaborador o una persona que tenga habilidades blandas, que estén en trabajos relacionados con el servicio y la orientación al cliente, porque estos trabajadores van a estar en constante contacto con clientes, con personas a los que tienen que atender, a los que tienen que derivar y a las que tienen que escuchar. El valor de la empatía para este tipo de trabajos es fundamental. ¿Cuáles son los tipos de habilidades blandas? Las habilidades blandas pueden ser atributos personales, características de las habilidades y habilidades comunicativas necesarias para poder desarrollarnos personal y de manera comunitaria, tanto en el trabajo como en nuestras relaciones interpersonales. Algunos tipos de habilidades blandas incluyen temas como la capacidad de adaptación, las habilidades de comunicación, el pensamiento creativo, la confiabilidad, la ética del trabajo, el trabajo en equipo, el positivismo, la gestión del tiempo, la motivación, la capacidad de resolver o solucionar problemas, el pensamiento crítico y la resolución de conflictos.
¿Cómo puede hacer una persona que esté interesada en desarrollar habilidades blandas? Lo que necesita no es dirigirse a un centro de formación técnica o teórica. Lo que necesita es vincularse con el otro para favorecer su capacidad de ser empático y tener relaciones personales que le agreguen valor a su vida, ¿no? Si has estado trabajando por un buen tiempo, es posible que hayas desarrollado habilidades blandas. Si has tenido una familia altamente comunicativa, es posible también que tengas habilidades blandas. Si has tenido un centro formativo que ha promovido en ti la reflexión y el pensamiento crítico, es posible que tengas habilidades blandas. Sigue aprendiendo y fortaleciendo tus habilidades para que puedas seguir desarrollándote y llegar al éxito. Estás escuchando Amazonía 21. Las gracias a Karen Puertas por la participación en el programa Amazonía 21 con su importante comentario, y sin duda la tendremos de tanto en tanto con nosotros. Son las 12:38 y se viene la lluvia. Sí, estábamos hablando de la lluvia y ya está lloviendo, empezando a llover en la ciudad de Quito, y me imagino que en otros puntos también de la provincia y de la región. A propósito de nuestro clima, queremos compartir con ustedes esta canción cuyo título es Madre Río, Madre Tierra, en la interpretación de los chicos Cucamas de Radio Ucamara, en la voz de Dana Gaviota, sí, linda canción que compartimos ya con ustedes. Vuelen todas las aves, vuelen deprisa sobre los árboles y el río, vuelen, vuelen ya por todos los pueblos, hombres y mujeres. Anuncien con su grito y con su canto libertad. Los convoco desde el fondo de los ríos, desde la espesura del bosque, desde los espíritus del viento. Hay que juntarnos todos los pueblos, ya no hay más pechos que lactar. La madre río y la madre tierra gritan libertad. Escuchen las voces de los pueblos, las voces de los ríos. Escuchen las voces de los bosques. Siente, hermano, que salga el fuego de tu interior. Une tu corazón al mío. La Amazonía será libre y será libre hoy. No roban el sol. Abre los ojos. Abre los ojos. No saldrá la luna. La casa está cayendo y tú debes despertar. ¿Cuántos más han de morir para poder sonreír? El tiempo ha llegado, el tiempo ya está aquí. Escuchen las voces de los pueblos, las voces de los ríos. Escuchen las voces de los bosques. Siente, hermano, que salga el fuego de tu interior. Une tu corazón al mío. La Amazonía será libre y será libre hoy. Unamos nuestros brazos, mujeres y hombres. Levantemos un árbol por cada hermano caído, por cada río envenenado. Que se levanten los pueblos, por cada bosque destruido, por cada pueblo desaparecido, por los niños que sufren a causa del progreso, por tantas mujeres como Berta Cáceres, Máxima Cuña, Flor Parana, por hombres como el Papa Francisco, Edwin Chota, Chico Méndez, por tantos que entregaron su vida y por los que hoy luchan. Que se levanten los pueblos. Escuchen las voces de los pueblos, las voces de los ríos. Escuchen las voces de los bosques. Siente,
Estás escuchando Amazonía 21. Amazonía 21, sí, para todos y cada uno de ustedes, agradeciéndoles como siempre la posibilidad de llegar a vuestros hogares, allí donde se encuentren, estén en la ciudad de Iquitos o en algún lugar cercano, que estén en zona rural, al otro lado del río, a la otra orilla, donde también está refrescando, acariciando esta lluvia que ya cae sobre la ciudad capital de la región Loreto. Y al tener cuidado, porque si hasta hace un par de horas nos estábamos quejando del calor, tengan cuidado que de pronto baja la temperatura y se viene ese friecillo del cual nos ha estado hablando la semana pasada los representantes del Senami. Son las 12:43 de la tarde, 12:43 y ahora vamos a compartir nada más y nada menos que la entrevista a Iván Brejú de ProPurus, que nos habla sobre las amenazas a los líderes indígenas allí en la región Ucayali. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, para nosotros es un gusto poder contar con la presencia en el programa a través del hilo telefónico con Iván Brejú. Él es director de programas de ProPurus, periodista además que se desempeña en varios medios como La Mula y Servindi. Vamos a hablar con él sobre la situación de líderes indígenas que están amenazados y que pertenecen a la comunidad de Sahuao en Ucayali. A Iván, entonces, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por atendernos y poder conversar contigo. Cuéntanos, ¿qué tan grave es la situación que viven los líderes indígenas de Sahuao allá en Ucayali? Muchísimas gracias por la invitación. La situación de Sahuao es una situación bastante delicada. Lo que tenemos es que durante las últimas semanas, va a ser más de un mes, una empresa maderera de manera ilegal, la empresa maderera Inversiones Forestales Juan Simón, JS e IRL, irrumpió dentro de territorios comunales y construyó una trocha carrozable, una carretera forestal, atravesando un poco más de 20 kilómetros de la comunidad nativa Sahuao, sin permiso de la comunidad, para llegar hacia las áreas de mayor riqueza forestal que tiene el distrito de Yurúa, donde se encuentra la comunidad. Para esto, mientras estaba realizando estos trabajos de parte de la empresa, el Comité de Vigilancia Comunitaria de Sahuao descubrió la obra e inmediatamente empezaron a hacer las denuncias correspondientes. La empresa pasó de una actitud de intentar sobornar a los líderes de la comunidad, a la gente del Comité de Vigilancia Comunitaria, a mostrar documentos con los que avalaban su ingreso, ¿no? Con firmados por un ex dirigente de la comunidad que no vive ya en la comunidad, ya, pero que se estaba haciendo pasar como autoridad local y que él daba permiso por 3.400 soles, son los recibos que hemos encontrado, ¿ya? Con los cuales él le daba permiso a la empresa para poder pasar por la zona. Luego pasaron a ofrecerle 20.000 soles a la comunidad por el permiso de paso, ya, pero sin reconocer ninguno de los daños ambientales que habían estado cometiendo durante su ingreso, ¿no? Que incluye la destrucción de una zona de plantaciones forestales, que incluye el bloqueo de 2 quebradas, ¿ya? Que han sido rellenadas con desmonte para poder facilitar el paso de la maquinaria, además de la colocación de campamentos, la muerte de especies de fauna, la caza ilegal que ha habido dentro de la comunidad,
entre otras, la colocación de varios sitios con desechos sólidos, ¿no? Han dejado botaderos dentro de la comunidad. La situación se volvió todavía más, más dura, más difícil para la comunidad cuando obreros de esta empresa empezaron de manera solapada a amenazar a los miembros del Comité de Vigilancia Comunitaria, diciéndoles que ellos iban a proseguir con la obra, que ellos no podían sacarlos, que ellos no tenían ningún poder sobre la empresa y que finalmente eso se arreglaba a balazos. Las amenazas directas hacia los miembros de la comunidad se han hecho conocidas, se han solicitado las garantías para el comité y para la comunidad en general, y bueno, se vive todavía un estado de tensión en la zona porque producto de la intervención del Comité de Vigilancia Comunitaria y de la Fiscalía especializada en medio ambiente de Atalaya, se inmovilizó maquinaria que ilegalmente, repito, había ingresado a la comunidad, dos tractores forestales y una moto, que son parte de los equipos que esta empresa está utilizando o estaba utilizando para abrir caminos ilegales en tierras comunales en Yurúa. Entonces, Iván, desprendemos que esto no es un hecho aislado, que estas mafias cada vez se vuelven mucho más fuertes, que tienen un poder producto justamente también de esa relación con los niveles corruptos de decisión en el nivel público y privado, y entonces los indígenas, la población de estos lugares que deciden organizarse para defender su tierra, su bosque, inmediatamente son víctimas de estas amenazas. Es correcto. Los niveles de amenazas que hay hacia los líderes indígenas en Ucayali y en realidad en varias otras partes de la Amazonía peruana son cada vez más frecuentes y lamentablemente algunas de estas amenazas se convierten en hechos de sangre, ¿no? Tenemos más de una docena de líderes asesinados por temas de oponerse a actividades ilegales solamente en los últimos 5 años, las muertes, y todas son muertes que han quedado impunes, ¿no? Tenemos testimonios de primera mano de líderes indígenas en la zona de Tahuanía, desde donde parte la carretera Nueva Italia-Saguago-Breu, que es la carretera que esta empresa está ilegalmente ampliando o continuando, que han sido amenazados por narcos, han sido amenazados por empresas que ilegalmente pretenden hacerse de los recursos forestales que están dentro de los territorios. Esto está creciendo, ¿no? Lamentablemente son pocas las voces de la prensa local y de los medios nacionales que están denunciando estos hechos, ¿no? El narcotráfico y el cambio de uso de la tierra, el tráfico de tierras, es una de las lacras mayores que está sufriendo nuestra Amazonía y que está cobrando las vidas de la gente. La reacción en tanto de las autoridades, hablabas de que hay unos comités que se han organizado en las comunidades, también la presencia de ciertas fiscalías, pero no es todo, no es suficiente. No hay una unidad por parte de las autoridades para tratar de contrarrestar esta presencia fuerte de estas mafias. Es correcto. Lamentablemente la gestión pública en general en el país, como todos sabemos, es bastante desarticulada, ¿no? Es inconexa, como diría César Ipensa, abogado ambientalista muy reconocido. El Estado no actúa de una manera articulada, y por ende tenemos pues a ministerios que deberían estar interviniendo directamente en este caso, por ejemplo el Ministerio de Cultura, entes como la Defensoría del Pueblo, que deberían estar actuando ya de oficio ante estos casos, a través del programa de comunidades nativas o de los comisionados que están en las regiones,
Tenemos a la autoridad forestal, ¿no? Las gerencias forestales, que en el caso de Ucayali, por ejemplo, está actuando en coordinación con la FEMA, pero sin el soporte, por ejemplo, de las fuerzas del orden, ¿no? Que no permiten que haya un trabajo concreto en contra de esas mafias, ¿no? Una cuestión que conversábamos con unos compañeros periodistas y con algunos especialistas también en este tipo de actividades es que la impunidad reina en la Amazonía. Tenemos todos los casos de asesinatos. No se conoce a las personas que han cometido estos delitos, ¿ya? Y están siendo procesadas por años, pero no hay cárcel efectiva para ninguna. Sabemos de la gente que está invadiendo comunidades y que está metida en tráfico de tierra, y apenas se ha rasguñado a estas mafias, ¿no? El caso de Isaguamán, por ejemplo, el exdirector de Regional de Agricultura de Ucayali, que en ese momento está en su casa con arresto domiciliario, pero la mafia, el aparato mafioso que estaba detrás, gran parte de él sigue libre, ¿no? Estamos hablando de narcotraficantes conocidos, de gente involucrada en tráfico en lavado de activos, ¿no? Que tienen investigaciones que duran por años, en algunos casos por décadas, y que no llevan a prisión efectiva, a un castigo a estas personas que están incumpliendo la ley y generando el caos que se vive en algunas zonas de la Amazonía. A vista y paciencia, ¿ya? de un Estado que está perdiendo control de áreas, áreas importantes en territorio nacional, que está perdiendo, donde no hay un imperio de la ley, y donde no solamente estamos poniendo en riesgo los bosques y la vida de la gente que vive en estas zonas, principalmente pueblos indígenas y algunas comunidades ribereñas. Estamos poniendo en riesgo, en algunos casos, la soberanía nacional, ¿ya? Sobre zonas en las cuales son zonas sin ley, zonas donde el Estado no ha perdido todo control y donde los recursos que se obtienen de esas zonas, como pasa con la minería ilegal, como pasa con la actividad forestal ilegal, los recursos del país se pierden porque no hay presencia estatal, o donde la presencia es tan endeble que no puede administrar los recursos que son de todos los peruanos. Señor Iván Brejó, yo le agradezco mucho que nos haya permitido conocer este panorama incierto, preocupante, de inseguridad, y donde estas mafias organizadas que se dedican a deforestar, a depredar nuestros bosques, amenazan permanentemente a los líderes indígenas allí en la comunidad de Zaguao, Ucayali. Muchísimas gracias, señor. No, muchísimas gracias a ustedes, que sigan dándole tribuna a estos casos que son tan importantes y tan poco conocidos por la opinión pública nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Estás escuchando Amazonía 21. Y así, tras esta entrevista interesante con Iván, nos vamos despidiendo, agradeciéndoles por la atención prestada. No sé, antes decirles que la próxima semana estaremos, como siempre, a partir del mediodía con más Amazonía 21 por los 93.9 de tu radio, La Voz de la Selva. Y vendremos con sorpresas, como ya le decíamos, al saludo del programa. Así que pasen la voz, que aquí estamos al mediodía el próximo sábado con más Amazonía 21. Hemos presentado Amazonía 21, todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por los 93.9 FM, Radio La Voz de la Selva. LBS 93.9 FM.